Buen día. En este caso, el título de nuestro trabajo es Modelado cinemático y dinámico de un cuerpo rígido en plano inclinado mediante videoanálisis con tracker con determinación experimental de la fricción cinemática madera-Turpán. En pocas palabras, dejamos deslizar una caja de madera por una rampa llamado Trupán, inclinado 20 grados. Grabamos el recorrido con un celular y usamos un software llamado Tracker para medir cuadro por cuadro cómo cambiaba su velocidad. Con estos datos calculamos que tanto la fricción frenaba el movimiento real frente al movimiento ideal sin fricción. Somos 6 integrantes: Joaquín Quintana, yo, Pablo Santiago, Jean Paul García, Adriano Salazar, Brenner Moreira y Gonzalo Zaguanay. Comenzamos. En este caso, antes de entrar a la física, queremos explicar por qué este experimento no es solo un ejercicio de laboratorio. El Perú es un país mayormente andino y según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, más del 60% de la red vía nacional atraviesa zonas con pendientes superiores al 8%. Eso significa que todos los días miles de vehículos dependen de la fricción entre sus llantas y la pista sea suficientemente para controlar la velocidad de descenso. El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG 2018 del MTC exige tomar en cuenta justamente eso, la fricción real intenta frenarla. También quiero resaltar por qué usamos tracker en lugar de un cronómetro. Un cronómetro manual tiene un error de reacción humana de alrededor de más o menos 0,2 segundos, mientras que el tracker, analizando el video a 30 cuadros por segundo, tiene una resolución temporal de 0,0333 segundos y un error menor al 1%. Esa precisión es la que nos permitió confiar en los resultados que van a ver más adelante. En este caso, como dato curioso, nuestro experimento completo duró apenas 0,568 segundos. Con un cronómetro manual, el margen de error es de más o menos 0,2 segundos. Representaría más de un tercio del tiempo total del movimiento. Prácticamente invalidaría cualquier cálculo de aceleración. Por eso el videoanálisis no es un lujo, es una necesidad para experimentos rápidos. Le doy paso a mi compañero. Problemas de investigación. Toda investigación parte de una pregunta, y la nuestra fue la siguiente. ¿En qué medida afecta la fricción cinética madera-trupa a la aceleración real de una caja que desciende sobre una rampa inclinada a 20 grados? ¿Y cómo se relaciona esa diferencia con la rugosidad superficial relevante para el diseño de rampas viales en el Perú? Para responderlo necesitamos comparar dos aceleraciones, la que tendría la caja si no existiera fricción, calculada solo con la componente de la gravedad, y la que realmente se midió en el video. La diferencia entre ambas nos iba a permitir aislar el efecto puro de la fricción. Como ficha técnica, usamos una caja de madera de 0,400 kilogramos, una rampa de Trupan, que es un tablero de fibra de densidad de medida, o MDF, de 0,300 metros de longitud útil, inclinada exactamente a 20 grados y verificada con un inclinómetro. Todo el movimiento se registró con la cámara de un celular, grabando a 30 cuadros por segundo, sin usar zoom óptico, para que la escala de píxeles se mantuviera constante durante todo el video. Objetivos de laboratorio. Nuestro objetivo general fue analizar experimentalmente la dinámica de la caja sobre la rampa de Trupan mediante tracker para cuantificar la fricción cinética real y evaluar qué implicancia tiene en el diseño de rampas reales en la geografía peruana.
Para llegar a eso nos trazamos 4 objetivos específicos. Primero, determinar la aceleración experimental a partir del ajuste lineal de velocidad que genera Tracker, con la ecuación Bx igual a por t más b. Segundo, comparar esa aceleración experimental con la aceleración teórica ideal, que es simplemente gravedad por seno de 20 grados, para calcular el error porcentual y así verificar si el modelo de movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRUV era válido para nuestro sistema. Tercero, cuantificar el coeficiente de fricción cinética, que llamamos MUK, y las fuerzas de fricción aplicando la segunda ley de Newton sobre la caja. Y cuarto, relacionar ese valor de MUK con la ingeniería de superficies de rodadura y la seguridad vial en pendientes andinas. Estos 4 objetivos son básicamente el mapa de lo que van a ver en el resto de la presentación. Le doy paso a mi compañero. Bueno, materiales y montaje experimental. Ahora les cuento cómo armamos físicamente el experimento. Usamos una caja de madera compacta que pesamos previamente en una balanza digital que dio 0,400 kilogramos. La superficie de deslizamiento fue un tablero de Trupán, es decir, eh, movimiento uniforme variado con una longitud útil de 0,300 metros. Ese mismo tramo lo usamos después como vara de calibración dentro del tracker. El ángulo de inclinación se fijó en 20 grados respecto a la horizontal, medido primero con un transportador y verificado con un inclinómetro antes de cada prueba para que no arrastrar errores de montaje. Para grabar usamos una cámara de celular posicionada frente a la rampa grabando a 30 cuadros por segundo sin zoom óptico, precisamente para que la conversión de píxeles a metros fuera constante en todo el video. También cuidamos las condiciones ambientales superficiales y sin corrientes de aire, con iluminación uniforme para que el software pudiera reconocer bien el objetivo a rastrear. Lo que ven en la imagen es exactamente a este paso de calibración y le hicimos al tracker que en esa línea de 0,300 metros en la pantalla equivale a 0,300 metros reales. A partir de ahí, el programa convierte automáticamente a cualquier distancia en píxeles a distancias reales. Siguiente diapositiva. A ver, el procedimiento en tracker. El procedimiento del tracker siguió 5 pasos, siempre el mismo orden. Primero importamos el video y configuramos la frecuencia de cuadro de 30 FPS para que el software supiera, perdón, cuánto tiempo real representa cada cuadro. Según lo que colocamos la vara de calibración ajustada a sus extremos exactamente a los 0,300 metros de la rampa para que la conversión de los píxeles fuera metros fuera exacta. Tercero, posicionamos el origen de coordenadas en el centro de la caja y junto al instante en que comienza a moverse y rotamos los ejes de 20 grados de modo de que el eje X quedara alineada con la dirección de deslizamiento con sentido positivo hacia abajo por la rampa, es decir, justamente lo que se va en esta imagen con las líneas rosadas marcando los ejes inclinados. Cuarto, creamos una masa puntual y marcamos manualmente el centro geométrico de la caja en cada cuadro del video desde el t igual a 0 segundos hasta t a 0,568 segundos, que fue la duración total del recorrido. Y quinta, activamos el ajuste automático del tracker que se usa en regresión por mínimos cuadros para generar las ecuaciones de posición que forman una parábola y de velocidad que forma una recta. Este procedimiento, aunque parece técnico, es lo que le da rigor científico a todo el trabajo. Cada punto que ven en los gráficos posteriormente sale de este rastreo cuadro por cuadro. Le doy paso a mi siguiente compañero. Los fundamentos físicos del cinemáticas del MRV. En esta parte explicamos que el movimiento de la caja es un movimiento
rectilíneo uniforme variado, porque la aceleración se mantiene constante durante el recorrido. Con el programa Tracker analizamos los datos y obtuvimos una aceleración experimental de aproximadamente 3.20 metros por segundo al cuadrado en valor absoluto, con un R al cuadrado de 0.946, lo que significa que el modelo MRV representa muy bien el comportamiento de la caja. Esto confirma que nuestro experimento coincide con la teoría. Siguiente diapositiva. Diagrama de cuerpo libre y segunda ley de Newton. En esta diapositiva analizamos las fuerzas que actúan sobre la caja, el peso, la fuerza normal y la fricción, aplicando la segunda ley de Newton. Determinamos cómo estas fuerzas influyen en el movimiento. También calculamos que si no existiera fricción, la aceleración teórica sería de aproximadamente 3.36 metros por segundo al cuadrado. Luego comparamos ese valor con la aceleración experimental para evaluar el efecto de la fricción en el experimento. Con esto doy paso a mi siguiente compañero. Resultados, ajuste de velocidad en Tracker. Aquí están los resultados centrales del experimento. El video análisis de Tracker produjo la ecuación empírica. Px igual a menos 3.20 por t más b. Donde obtuvimos una aceleración experimental de 3.200 metros sobre segundos al cuadrado. Un detalle importante, los coeficientes B y C resultaron prácticamente cero, lo que confirma que la caja realmente partió desde el reposo y desde el origen que definimos, validando las condiciones iniciales que asumimos en toda la parte teórica. En la gráfica que están viendo, cada punto rojo es una medición real de velocidad en un instante de tiempo, y la línea rosada es el ajuste lineal que hace Drake por mínimos cuadrados. Se nota que los puntos siguen bastante en esa línea, lo cual es coherente con el R cuadrado de 0,946 que mencionó mi compañero. Además, revisamos la coherencia geométrica del experimento. El desplazamiento total registrado por Tracker fue aproximadamente 0.304 metros, prácticamente idéntico a los 0.300 metros de longitud real de la rampa, con un error de posición menor al 1.4%. Ese pequeño detalle nos dice que no solo la velocidad fue bien medida, sino que el sistema completo de calibración y rastreo fue considerado consistente de principio a fin. Tabla de resumen de resultados. Esta tabla resume todo lo calculado hasta ahora. La aceleración teórica ideal de fusión fue de 3.355 metros por segundo al cuadrado. La aceleración experimental con función real fue de 3.200 metros sobre segundos al cuadrado. Eso se ve claramente en el primer gráfico de barras, donde la barra azul teórica es apenas un poco más alta que la barra roja experimental. La diferencia entre ambas nos da un error porcentual de 4.62. Calculando como el valor absoluto del 3.355 menos 3.200 dividido entre 3.355 multiplicado por 100, ese resultado es clave porque el protocolo de laboratorio de luz UTP establece un umbral de aceptación del 5%. Como estamos por debajo de ese umbral, el modelo MRV se ha validado experimentalmente a partir de esa pequeña diferencia de 0.155 metros sobre segundos al cuadrado. Y despejando de la ecuación de Newton, obtuvimos un coeficiente de fricción cinética de 0.017 y una fuerza de fricción cerca de 0.082 Newton. En el segundo gráfico de barras pueden ver ese contraste, el rango bibliográfico para fricción madera-madera convencional entre 0.2 y 0.5. Es varias veces más alto que nuestro valor experimental para madera sobre trupán. Ese resultado en apariencia pequeño es el resultado, el corazón de nuestras conclusiones, y mi compañero Gonzalo lo va a explicar con más detalles. Le doy pase. Continuando con la exposición, la pregunta es: ¿por qué el coeficiente de fricción cinética 0.017 es tan bajo? Es muy bajo porque el contacto entre la madera y el trupán presenta poca resistencia, ¿no?, al deslizamiento. A la diferencia también de una madera convencional, el MDF o trupán se fabrica como mediante el prensado de fibras a alta presión.
lo que genera una superficie más lisa, uniforme y compacta, reduciendo así la rugosidad de lo que produce la fricción. Ahora, según Serway y Getweb 2015, esto reporta que los valores típicos de fricción entre maderas convencionales puede estar entre 0.2 y 0.5, por lo tanto que el valor obtenido para el Trupan representa una superficie mucho más deslizante. Desde este punto de vista, se podría decir que de la ingeniería civil, esto es importante porque utilizar MDF como superficie de deslizamiento en rampas temporales de obra puede ser peligroso. En pendientes mayores de a 20 grados, a la fuerza que impulsa el movimiento puede superar fácilmente la resistencia de fricción, aumentando así el riesgo de deslizamiento. Por lo tanto, se recomienda utilizar recubrimientos antideslizantes para así mejorar la seguridad. Siguiente diapositiva. En conclusiones, tenemos lo que es el DCL, el primero, DCL válido, el modelo dinámico. Como segundo, el MRUV fue confirmado con Tracker. Como tercero, la fricción madera-Trupan fue cuantificada. Y como cuarto, Tracker es una herramienta clave en ingeniería civil. Como último, podemos ver las referencias vistas. Eso sería todo. Gracias.